Bien jóvenes, vamos a tener ahora la clase de las aplicaciones posteriores de la ecuación de Schrödinger. Ya vimos, por ejemplo, problemitas de partículas en cajas, barreras. Hoy vamos a ver dos aplicaciones nada más, van ni modo debido a las circunstancias. Y dos aplicaciones también muy abreviadas, porque la deducción de ecuaciones pues, es cuestión de a veces 2 periodos de clase. Ahora estamos hablando prácticamente de 100 minutos. Pero acá ni modo, vamos a tomar nada más lo esencial. Bien, entonces me dice, pues, vamos a ver lo que se llama el oscilador armónico cuántico. El oscilador armónico cuántico, bueno, es una muy buena aplicación para la ecuación de Schrödinger. No solo porque se presta, pues, porque van a resultar modelos matemáticos muy bonitos, sino porque muchas cuestiones de la electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que los metales, los conductores, semiconductores, que ustedes son expertos, entonces pues están constituidos por átomos entrelazados en redes, ¿verdad? Que de una manera simplificada nosotros podemos verla como osciladores, ¿verdad? Ustedes saben que los electrones, o en todo caso los átomos o las moléculas, pues oscilan, ¿verdad? Obviamente, por simpleza, vamos a considerar que este resorte que une a los dos componentes de una red, digamos, obedece al potencial clásico que ustedes conocieron para el oscilador. Entonces, este potencial clásico lo que hacemos es que lo colocamos acá. Y obviamente tomando la forma estacionaria, ¿verdad? No vamos a tomar la forma temporal. Bueno, como dice acá, es la constante del resorte, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque no es un resorte. Bueno, entonces resulta una ecuación un poquito, digamos, difícil porque no es lineal. Si ustedes se dan cuenta, recuerden que sí, es función de x, entonces nos queda una ecuación no lineal. Sin embargo, la argumentación que se da para resolverla es muy interesante, hasta que resulta que la solución, aquí obviamente hay un desglose matemático bastante profundo, interesante. Hay que hacer un cambio de variables previo, ¿verdad? Esta epsilon, que es en la cual vamos a formular nosotros la solución del oscilador, es función de una variable predefinida llamada raíz de alfa y x. X sí es pues el desplazamiento del oscilador, ¿verdad? ¿Quién es alfa? Alfa, pues de alguna forma ya la hemos conocido nosotros en cuestiones de osciladores clásicos, ¿verdad? Esta es la masa de la partícula, esta es la constante del resorte. Y h, pues es lo que cuantifica, ¿verdad? La constante de reducción de Planck. Si ustedes vienen y hacen un análisis de esta ecuación, dice que este término es adimensional. Obviamente debe serlo, ¿verdad? Porque aquí se ve que no puede tener dimensiones. Entonces este término es adimensional. Por lo tanto, alfa tiene que tener dimensionales de longitud al cuadrado recíproco, es decir, 1 sobre metro cuadrado, en el caso del sistema internacional. Y beta, que también va a aparecer por ahí, aparece acá, miren, en esta ecuación, también debe ser una cantidad dimensional y que es 2 veces la energía, recuerden que es la energía total de la partícula, en todo caso es energía cinética, y este término que es una otra forma de describir la energía del oscilador, ¿verdad? Bueno, entonces, con estos términos definidos, encontramos que la solución del oscilador es un conjunto. Ahora lo interesante, ya no es una solución, no, que es un conjunto infinito de funciones, en donde este pues es una exponencial. Vean que lo único que está haciendo ¿cómo decir esto? Es recordando, ¿verdad? Que las soluciones de Schrödinger que nosotros vamos a encontrar tienen que estar sujetas a ciertas condiciones, ¿verdad? Que Schrödinger lo dijo antes de plantear su ecuación y que nosotros ya las vimos. Recuerden que una de las condiciones de la función de Schrödinger es su buen comportamiento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que muy alejado donde nosotros no nos interesa, la función de onda se desvanezca, es decir, que la amplitud de probabilidad, pues, que sea cero, ¿no? Y efectivamente este término para ambos lados, tanto a la izquierda de x como a la derecha, se desvanece. Obviamente el interés del oscilador es en las vecindades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este término, cuando nos acercamos a 0 en x, por cualquier lado, tiende siempre a 1. Entonces eso como que nos da un comportamiento no muy real, ¿verdad? Sin embargo, este término, que ahorita lo vamos a definir, es el que nos va a dar la forma de cada uno de estos. A este término que está acá, resulta que es la solución de esta ecuación. Bien, esta ecuación resulta de sustituir esto acá, de un montón de pasos, ¿verdad? Quienes estén interesados en ir a ver
el detalle del álgebra, cómo llegar de esta ecuación a esta, pues lo pueden hacer. En cualquier libro está, el libro La Costa, por ejemplo, Eisbert, Tipler. Obviamente, si se van a hacer, o a Sirsi Samaski, que nosotros lo hemos utilizado, ahí sí no está. Pero en La Costa sí está muy, muy bonito. Bien, entonces, esta es la misma solución que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Y recuérdense que AN, que es, nosotros ya hemos venido trabajando, recuérdense que esta función a mí lo que me da es la amplitud de probabilidad. Entonces, a n, como siempre le vamos a llamar la constante de normalización. Eso me hace que el espacio accesible, cuando yo pues calcule la probabilidad de encontrar el oscilador en un determinado estado en todo el espacio accesible, la integral de esto me dé 1. Entonces, a eso viene entonces la constante de normalización. Esta realmente es la misma ecuación que tenemos escrita acá. Y esto que está acá, que también está acá, que es lo mismo, no es más que la solución de esta ecuación que está acá. A esta ecuación que está acá se le llama la ecuación del MIT. Y la solución es un conjunto de funciones algebraicas muy interesante llamadas polinomios del MIT. Esto, igual que con la ecuación de Legendre, la ecuación de Bessel, la ecuación de Laguerre, que nos va a servir más adelante, forma lo que se llama las ecuaciones de la física matemática. Por ejemplo, aquí hay uno de los polinomios, los primeros polinomios de esta ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, el primer polinomio es 1, el segundo polinomio es 2 epsilon y el tercer polinomio es 4 epsilon menos 2. Si ustedes quieren generar otros polinomios, pues los tenemos acá, ¿verdad? Esta es la fórmula que ustedes se dan cuenta. Veamos, por ejemplo, para 0, menos 1 a la 0 es 1. Esto, la derivada de esto es la derivada de 0. Y epsilon a la 2 por epsilon a menos 2 efectivamente da 1, ¿verdad? Y ustedes pueden corroborar ahí cualquier cosa, ¿verdad? Va, entonces, la constante de normalización, como les digo, obviamente es un trabajo un poquito extenso. La primera constante, o mejor dicho, perdón, la primera función que satisface, que va a representar la función de onda para el oscilador armónico es esta que está acá, donde epsilon A0, perdón, la constante de normalización 0, viene dado por la raíz cuarta de alfa sobre pi. Alfa es esto que está acá. El primer polinomio, recuerden que aquí está el polinomio, ¿verdad? Pero como el primer polinomio vale 1, entonces aquí está 1. El segundo, que sería el 1, viene dado por 2 veces a 1. Y este 2 es precisamente del polinomio, ¿verdad? Es este que está acá. Y hay que encontrar a 1. Pero hay una fórmula para encontrar cualquier constante de normalización. Miren que es esta, ¿ven? Entonces, esta fórmula, por ejemplo, para 0 le debe dar esto. Para 1 le va a acabar de colocar acá y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, la otra aplicación que vamos a ver de la ecuación de Schrödinger posterior es el efecto túnel. El efecto túnel, bueno, es una situación bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vimos el modelo de Rutherford, vimos que la forma de llevarlo a cabo de Rutherford y sus ayudantes fue por medio de partículas alfa. ¿Pero qué son las partículas alfa? Dicen ustedes, bueno, ¿y cómo vinieron y ionizaron el helio? No es así, fíjense. Lo que pasa es que hay elementos, sé que ustedes lo saben, hay elementos pesados, sobre todo, transuránicos se les llama, que debido a su número atómico Z, que es ya muy alto, son inestables y generalmente alcanzan la estabilidad emitiendo precisamente partículas alfa. ¿Por qué la naturaleza es así? Bueno, son cuestiones que probablemente ya están explicadas, pero no vienen al caso ahorita saberlo. Nosotros lo tomemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando el uranio, el polonio, etcétera, decaen, generan lo que se llaman partículas alfa. Pero las partículas alfa son partes que están en un núcleo. Por ejemplo, supóngase que aquí yo he definido el plano XY, en donde el Y es ahora la función de onda que estamos buscando, XX, en 3 regiones. La primera región es a la izquierda. Para nosotros esta región bien puede ser el interior del núcleo. La región 2 es precisamente esa barrera de potencial, es lo que limita el núcleo energéticamente hablando, no es lo físico, digamos, que dijo Rutherford porque era una esfera. Y la región 3 es obviamente ya cuando la partícula ha atravesado, ha dejado el núcleo y pues aquí, digamos, el caso si esta fuera una partícula alfa, de aquí para acá pues está camino a realizar el modelo de Rutherford, ¿verdad? Pues bien, entonces el efecto túnel es precisamente la explicación de cómo las partículas en un lado de la barrera, de una barrera de potencial de energía, son capaces de atravesar y pasarlo acá, pasar
atravesarla, ¿verdad? Estrictamente hablando. Noten que esto es un fenómeno estrictamente cuántico, ¿verdad? No existe en lo clásico, porque ustedes no van a ver de que una pelota atraviese una pared, va, claro, si ustedes son Superman y la tiran, probablemente van a hacer un hoyo, ¿verdad? Pero probablemente sea una cuestión muy parecida. Bueno, pero no viene el caso. Entonces, vayamos. Como dividimos la región, todo el plano, la recta X en tres regiones, entonces planteamos tres ecuaciones. La región 1, en el interior del núcleo, digamos, la partícula es libre. La única energía que tiene es la energía de la partícula acá, y es esta E. En la región 2, aquí interactúa la partícula con la barrera de potencial, que noten que en este caso es una barrera de altura finita, no es el pozo de potencial, que es infinito, ¿verdad? Entonces la ecuación viene dada así. Y la región 3, que es exactamente igual que la región 1, pero nosotros le vamos a llamar región 3. Recuérdense que las condiciones pedidas por Schrödinger de la función de onda, esta función de onda debe ser continua acá y debe ser continua acá, porque esas condiciones se deben de satisfacer, ¿verdad? Nosotros forzamos a que esas funciones de onda las satisfagan. Bien, es fácil ver entonces de que todas estas ecuaciones de alguna forma representan, cuando menos la 1 y la 3, perdón, representan la ecuación diferencial de un oscilador armónico clásico o el oscilador armónico cuántico que vimos hace un rato. Y las soluciones pues son estas, ¿verdad? Noten que estas son formas de senos y cosenos, ¿verdad? Esta no, vean que esta es real. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando la partícula entra acá, sucede lo que nosotros estudiamos en la segunda unidad, la interacción de la radiación con la materia. Aquí la radiación empieza a interactuar, ya sea por efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares, aniquilación de pares, etc. Entonces pierde energía. Esto de alguna forma, la pérdida de energía, recuerden que está haciendo que la amplitud de probabilidad disminuya. Obviamente, esto aquí cuando la partícula sale, ya sale un poco debilitada, digamos así, ¿verdad? Con menos energía, pero supongamos que sale, ¿verdad? Ese es precisamente el efecto túnel. Entonces, fíjense, pues, por medio de las condiciones que Schrödinger impone a la función de onda que debe ser continua, es posible llegar a ciertas condiciones de probabilidad. Por ejemplo, el coeficiente de reflexión. ¿Qué es el coeficiente de reflexión? Es la probabilidad de que la partícula, cuando llegue acá a la barrera, no la atraviese, sino que rebote, ¿verdad? Retorne o rebote, como ustedes quieran, ¿verdad? Recuerden que aquí estos A y B son amplitudes de probabilidad. Aquí, por favor, tal vez me faltó explicar lo siguiente. Esta es la amplitud de probabilidad de la onda incidente en la región 1. Esta es la amplitud de probabilidad de la onda reflejada en la región 1. Esta es la amplitud de probabilidad de la onda incidente en la región 2. Esta es la amplitud de probabilidad de la onda reflejada en la región 2. Esta es la amplitud de probabilidad de la onda saliente, digamos aquí, de la región 3. Y esta es la amplitud de probabilidad de la onda reflejada. Este término es cero, por favor. ¿Por qué? Porque se supone que aquí para acá no hay nada, pues. Entonces este término no puede existir. Entonces, perdón, el que no puede existir es este, miren, para que esto se desvanezca, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, aquí tenemos, no, es este, disculpen, este es cero, porque esto, aquí el convenio es que esto esto significa a la derecha y esto a la izquierda, entonces esto es a la izquierda, esto debe ser. Pues bien, entonces el coeficiente de reflexión es la probabilidad de que la partícula al llegar a la izquierda de la barrera rebote y viene dado por la amplitud de probabilidad de la onda reflejada dividido la amplitud de probabilidad de la onda incidente. Y el otro es el coeficiente de transmisión. Noten que no trabajamos el coeficiente de transmisión en la barrera, no, pero trabajamos hasta el otro lado. Por eso que está por C, que es la onda incidente en la región 3. Y el coeficiente de transmisión es la probabilidad de que la partícula logre atravesar la barrera y que luego continúe en su trayecto hacia la derecha, ¿verdad? Y viene dado esto. Recuerden que es tanto A, B y C son las constantes de normalización de cada una de estas expresiones, que de alguna forma también tienen que ver con la amplitud de probabilidad de la función de onda. Hay un caso bien particular. ¿Qué sucede si la energía de la partícula es muy pequeña en comparada con la altura de la potencial? Prácticamente estaríamos en el pozo de potencial, ¿verdad? Entonces, existe una expresión que es bastante común, que de hecho que es la que nosotros vamos a usar, y dice que el coeficiente de transmisión es aproximadamente igual a 16 veces la energía de la partícula, energía cinética, dividido la altura de la barrera. Este T es el ancho de la barrera y H es la constante de Planck reducida. Recuerden que V es la altura, pero altura energética de la barrera, no es altura física, menos la energía. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Miren, ¿sí?
Entonces, noten que también tanto el coeficiente de reflexión como el coeficiente de transmisión en sus dos formas son expresiones adimensionales. Aquí se ve, ¿verdad? Por lo tanto, este término también debe ser adimensional. Muy bien, yo les voy a mandar algunos ejemplos de estas expresiones, se los voy a empezar a fabricar. Este tema, por favor, ya no viene en el examen del miércoles, ¿verdad? Gracias, espero que les ayude algo el video.